Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Soy tu profesor Harold Velázquez Quintero. En el día de hoy vamos a ver el campo eléctrico formado por tres cargas eléctricas iguales, eso falta colocarlo acá en el título, que forman un triángulo equilátero. Entonces vamos a determinar en qué punto del espacio diferente del infinito el campo eléctrico es cero. Además, vamos a determinar qué campo eléctrico experimenta uno de los vértices del triángulo. Abajo en la descripción del video te voy a dejar el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los videos del curso de física electrostática. Bueno, entonces el gráfico de la situación problema es el que vemos acá. Aquí en el punto A, B y C van a ver unas cargas Q, generan un campo eléctrico que modifica el espacio a su alrededor. La distancia entre las cargas es de A. Entonces, en ocasiones uno se ve tentado a pensar o a decir, bueno, debe ser en los puntos medios de los lados del triángulo, ¿no? Por ejemplo, si yo supongo que la carga que está en el vértice A genera una línea de campo de color verde, la carga que coloco en el vértice C genera unas líneas de campo rojas y las del vértice B azules, y son líneas salientes. Recuerden que en el video anterior, cuando estamos explicando campo eléctrico, decíamos de que si la carga es positiva, las líneas van hacia afuera, los vectores van hacia afuera. Entonces uno se habría tentado a decir, debe ser en el punto medio, porque si coloco acá coloco una carga cualesquiera, esta carga va a experimentar un vector en esta dirección y un vector en la dirección contraria. Como está en el punto medio, está a la misma distancia y como las cargas son iguales, pues estos dos vectores se van a anular. Pero se nos olvida que en el lado opuesto voy a tener una carga Q. Entonces, aunque estos dos vectores se anulen, él va a experimentar un vector de repulsión, porque yo voy a suponer que mi carga de prueba es positiva en esta dirección. Y lo mismo va a pasar en cualquier punto medio. Entonces, se descarta de inmediato que no es el punto medio de los lados del triángulo, muchachos. Pero hay algo interesante. Pensemos en este punto. Ese punto se llama ortocentro. Estos vectores que veo acá se llaman medianas. ¿Por qué se llaman medianas? Son vectores que van hacia el punto medio del lado opuesto. Pero en un triángulo equilátero, las medianas son bisectrices y también son, por lo tanto, este punto que está acá se llama ortocentro y eso tiene una gran importancia. Y si lo pienso, en ese punto el campo eléctrico va a ser cero. Profe, ¿por qué? Bueno, vamos a mirarlo un poquito más despacio. Entonces ya no me concentro en los puntos medios del triángulo, sino que me concentro en el punto donde se corta las alturas. En ese punto se van a cancelar los campos eléctricos. ¿Cómo? Veamos el vector azul. El vector azul es el vector de campo originado por la carga que está en el vértice B. Entonces, en este punto, muchachos, yo veo que este vector se me va a descomponer en dos vectores así porque voy a colocar un plano cartesiano cuyo origen sea en el ortocentro para calcular el campo en dicho punto. Entonces yo veo que el vector que está acá lo voy a descomponer en esos dos para hacer una sumatoria de vectores en X y en Y. Pero si veo el vector verde que va acá, este se descompone en dos vectores. Ahora, notemos que el vector azul había un vector acá. Este vector se anula con este. Profe, ¿cómo está tan seguro? Bueno, muy simple, muchachos. Sucede que las alturas se cortan en un punto llamado ortocentro y la distancia que hay del vértice al ortocentro es la misma para todos los vértices. Es decir, que a estas distancias de C al ortocentro, la misma distancia de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, por ser triángulo equilátero. Y el ángulo que está acá, este ángulo de acá, es el mismo de aquí y es el mismo de acá. Es decir, que si yo hago la descomposición vectorial, el vector que está acá se me va a cancelar con el de acá. Pero se puede decir, profe, hace un momento yo vi que el vector azul apuntaba hacia arriba, no se me va a anular con este vector verde que yo veo acá. Sí, tiene toda la razón, pero los vectores que están en X, sí. Estos dos en X, sí. Lo que va a pasar los dos en Y, que van a apuntar hacia arriba, si usted se imagina que aquí hay un plano cartesiano, muchachos, no se me van a cancelar, se me van a sumar. Profe, pero entonces para que el campo fuera cero se tiene que cancelar todos los vectores, sí. Pero para eso está el vector rojo. El vector rojo, muchachos, es el que vemos acá. Este vector apunta hacia abajo. Este que yo veo acá. Entonces, el vector azul apunta hacia arriba, hay otro vector verde en Y que apunta hacia arriba, los dos se van a sumar. Y ahorita vamos a darnos cuenta que la suma de esos dos vectores va a ser de igual magnitud, de igual dirección, pero de sentido opuesto a este vector de acá, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Terminemos el vector azul.
Pensemos en ese vector azul. El campo eléctrico en este centro que está acá. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico? La constante por la carga, por la magnitud de la carga que está en B, sabemos de que la carga en los tres es igual, sobre distancia al cuadrado. Y no me preocupo por la distancia porque yo sé que la distancia que hay del vértice al ortocentro es igual en todo, entonces es la misma R al cuadrado. Paréntesis, y acá se me descomponen los vectores en Y y en J. Y es en X, entonces este Y va a ser este de acá, y J va a ser este, porque aquí yo voy a suponer que tengo un plano cartesiano. Profe, ¿cómo supo el ángulo? Listo, el ángulo es fácil de saber, muchachos. Sucede que esto, por ser altura, también es bisectriz, y los ángulos de los triángulos equiláteros es de 60 grados. Bisectriz, muchachos, significa que lo divide a la mitad. El ángulo que está acá es de 30 grados. Y este ángulo es igual al de acá. Como este ángulo es de 30 grados, entonces este es el cateto adyacente. Y este es el opuesto. El adyacente siempre se va a hallar con coseno, por eso veo un coseno acá. Profe, ¿por qué le puso menos? Porque este vector apunta hacia la izquierda. Recuerde que en física si apunta hacia la izquierda es negativo, si apunta hacia la derecha es positivo, entonces por eso va un menos. Y el Y me indica que es en el eje X. Este vector, como está acá con el opuesto siempre se halla con seno, entonces seno de 30. Entonces ya tengo mi campo eléctrico generado por la carga que está en B, que lo representé como el vector azul. Vamos con el vector verde, el vector que vemos acá. Va a pasar exactamente lo mismo, muchachos. La distancia de acá es R al cuadrado, el campo siempre calcula como la constante por la carga, que es la misma carga en todos, y la distancia es la misma para todos. El ángulo que está acá es igual al mismo de acá. Lo único que pasa es que el vector en X cambia. El cateto adyacente siempre se halla con coseno. En este caso positivo porque el vector apunta hacia la derecha. En el vector azul, como en el vector verde, como apuntan hacia arriba es positivo. Por eso seno de 30. ¿Ok? Entonces en Y y en J. Campo en rojo, muchachos. El campo en rojo, lo que les decía hace un momento, este vector apunta todo hacia abajo, es decir, en el eje Y negativo. ¿Cómo se calcula un campo? El campo siempre es la constante por Q sobre distancia al cuadrado, que es la misma distancia en todos los tres, multiplicado, en este caso va a colocar 0. 0 en Y. ¿Por qué, muchachos? Porque no hay ningún vector que me apunte hacia la izquierda, ni a la derecha. Como todo es en Y, voy a colocar con 1. El menos se debe a que apunta hacia abajo. Cuando apunta hacia abajo, es negativo. Bueno, vamos a hacer la sumatoria de los vectores. Aquí puse el campo del vector azul, el vector verde, el vector rojo y el campo resultante, el campo sumatorio. Como esta constante que veo acá, todo esto es constante para los tres, es igual, no lo tengo en cuenta, solamente voy a sumar lo que veo acá. Menos coseno de 30 más coseno de 30, pues me daría 0, más 0, 0. Seno de 30 más seno de 30, si recordamos funciones trigonométricas, o sea que toco calcular un momentico, seno de 30 da 0.5, o un medio. 0.5 más 0.5 a 1, menos 1, 0. Entonces acabo de demostrar que el campo eléctrico en el ortocentro es 0. Listo, profe, falta una última pregunta, que ¿cómo sería el campo en uno de los vértices? Vamos a suponer el vértice superior es igual en todos los vértices, muchachos. En este vértice nosotros habíamos dicho hace un momento que venía una línea de campo verde, entonces el vector viene así. Entonces como este vector viene así porque viene en esa línea, lo voy a descomponer en dos. Este de aquí y el de acá. Profe, no se ve verde, se ve azul, sí, porque cuando yo hice el azul, el otro vector azul se montó encima. Es decir, que aquí hay dos vectores apuntando en Y hacia arriba, el verde y el azul. Y este vector es azul. Entonces acá nos podemos dar cuenta fácilmente, muchachos, que como las cargas son iguales y están a la misma distancia, este vector en X y este vector en X se cancela, solamente me va a quedar vectores en Y. Lo que nos toca determinar es el ángulo. Esta línea es paralela a esta, por lo tanto el ángulo que está acá, el que estoy mirando en el vértice, es igual al de acá. Como es un triángulo equilátero, muchachos, recuerden que los triángulos equiláteros el ángulo es de 60. Entonces vamos a hacerle el campo con el azul, con este azul de acá. El campo siempre calcula como la constante por la carga dividido en R al cuadrado y acá su descomposición vectorial, 1 en Y, 1 en J, si están en el plano, si están en el espacio, y J acá. Como acá es el ángulo de 60 y este es el adyacente siempre se halla con coseno. Como apunta hacia la izquierda le pongo un menos. El opuesto apunta hacia arriba positivo
y el opuesto se halla con seno, seno del ángulo, seno de 60. Lo mismo con el verde. La única diferencia entre el verde y el azul es que el verde, el X apunta hacia la derecha, por eso lo ponemos acá más. Una sumatoria, menos coseno de 60 más coseno de 60 haría 0. Seno de 60 más seno de 60 haría 2 seno de 60. Seno de 60 raíz de 3 medios se cancela 2 con 2, me quedaría raíz de 3. Significa que el único campo eléctrico que experimenta uno de los vértices es un vector que lo apunta hacia afuera, en la línea de la altura. Es decir, aquí va a haber una altura asociada a esta base en esa dirección. Espero, muchachos, que hayan aprendido mucho. Los invito a visitar mi página web y a suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias por ver el video.